Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso y de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús en esta preciosa tarde desde Florencia, Italia. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que se han reunido para este estudio bíblico a través de esta plataforma. Amén, de las cuales, por motivos, usted ya sabe, de protocolos de seguridad, estamos usando siempre la plataforma de Google Meet para poder realizar nuestros estudios bíblicos. Y también lo estamos grabando, amén, porque después será subido a la plataforma de YouTube para que aquellos que ya han oído el estudio en esta hora puedan volver a oírlo, para que puedan de repente despejar dudas o cosas que no puedan haber entendido, puedan volver a escucharlo. Y también aquellas personas que, o hermanos que no han tenido la oportunidad o el tiempo necesario para poder estar presentes en esta tarde, también ellos puedan escuchar la enseñanza. Amén. Vamos a continuar entonces, mis amados, con el estudio bíblico que hemos estado realizando. Amén. Así que ya habíamos empezado algunos jueves atrás y vamos hoy a continuar con este estudio que se lleva por título Los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. Estamos justamente en la temporada que el mundo, por lo menos occidental, celebra la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Claro que mucha gente lo celebra y lo celebra del modo equivocado, obviamente. Otros ni entienden lo que es la Pascua, lo que significa la Pascua. Y otros pues simplemente es una excusa, por lo menos era una excusa para poder salir, para poder hacer fiestas, para poder hacer viajes y una serie de cosas, ¿verdad? Solamente lo usaban como días festivos para poder ellos realizar sus placeres, para darle rienda suelta a sus placeres. Pero bueno, recordar también, hermanos, de que la fiesta de la Pascua como tal, ¿okay? Cuando nosotros hablamos de la Pascua, la fiesta de la Pascua no inicia con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por si acaso. O sea, cuando hablamos de la fiesta de la Pascua, nosotros tenemos que entender que es una fiesta judía, ¿okay? Es una fiesta judía. Y los judíos, antes de Cristo, ellos ya celebraban la Pascua. La Pascua se celebra, hermanos, desde que Israel salió de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, su libertador, a quien Dios escogió y envió ante Faraón para que pueda, hermanos, de parte de Dios, decirle a este rey, a este gobernante, que dejara ir al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que el cual él lo tenía esclavizado por más de 430 años. ¿Okay? Entonces, esa salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto rumbo a la libertad, rumbo a la vida, rumbo a la tierra prometida, que era Canaán, la tierra que Dios había prometido a los antepasados de ellos, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, la salida del pueblo de Israel se realizó, hermanos, con recuerde usted, la última plaga de las 10 que hubieron, la última plaga en la cual pues Dios descendió, amén, Dios descendió a Egipto para matar a los primogénitos. Pero, hermanos, las casas judías tenían una señal, que era la señal de la sangre. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Obviamente, esa sangre era la sangre de un cordero que había sido sacrificado, un cordero que había sido inmolado y con cuya sangre habían pintado los dinteles y las columnas de las puertas, de manera de que esa era la señal para que el ángel destructor o el ángel de la muerte, que era quien había descendido a la medianoche a Egipto, no matara a los primogénitos de los israelitas. Amén. Entonces, el ángel lo que veía era la sangre, y cuando veía la sangre, saltaba o pasaba de largo. Y eso es lo que significa la palabra Pesaj, ¿okay? Que se traduce o se va a transliteralizar al español como Pascua. Seguramente usted ha visto, y es la costumbre occidental,
que se regalan pues huevitos de Pascua. Y yo le hago una pregunta. ¿Qué tiene que ver los huevos con, con, con la festividad de la Pascua judía? El conejo. ¿Y qué tiene que ver el conejo y todo ese asunto? Eso no tiene nada que ver, hermanos, aunque yo sé que usted regala huevitos, ha comprado su huevo de Pascua, ¿verdad? Con regalitos adentro, o ha regalado con presentitos. Ahora bien, yo no estoy diciendo que eso es pecado, definitivamente no, pero simplemente le estoy dando la información para que usted sepa que tiene que ver esas cosas con la festividad de la Pascua judía, porque la Pascua era judía, recuérdelo. ¿Eh? La Pascua es judía. ¿Qué tenía que ver? Nada, obviamente. Esas costumbres de los huevos de Pascua y el conejo de la Pascua y todo ese asunto de los huevos coloridos que se pintan, ¿verdad? Eso, hermanos, son festividades, diríamos así, es un sincretismo, ¿verdad? Es un sincretismo del cristianismo, no diríamos del cristianismo, vamos a decirlo la verdad, del falso cristianismo, promulgado por la Iglesia Católica Romana, mezclado con costumbres paganas, ¿okay? Costumbres paganas, babilónicas y de los países europeos, nórdicos, que en esta temporada justamente, como empieza la primavera, se hace alusión a la fertilidad, a la vida, por medio de estos huevos. Así que estos huevos no tienen nada que ver, hermanos, con la festividad judía de la Pascua. La Pascua, hermanos, en la Pascua Israel, ellos tuvieron que sacrificar un cordero y comer el cordero, ¿okay? Comer el cordero asado, y con la sangre del cordero tuvieron que pintar los dinteles de su puerta para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Entonces, donde no había la sangre del cordero, entonces el ángel de la muerte entraba a esa casa, a esa familia, y exterminaba al primogénito, sea de seres humanos como de animales. Entonces, no es que el ángel hacía diferencia entre judíos y egipcios, entre israelitas y egipcios, sino que al ángel lo que a él le interesaba era la señal de la sangre. ¿Amén? Por eso qué importancia, hermanos, está la sangre. Y justamente, ¿por qué? Porque Israel era considerado el primogénito de Dios, ¿no? Israel es mi primogénito, dice el Señor. Entonces, para redimir al primogénito tenía que sacrificarse un cordero. Qué interesante. El sacrificio del cordero es para la redención de los primogénitos, que eran los que representaban al pueblo de Israel. Todo primogénito, hermanos, que nacía, porque si no saben lo que es la palabra primogénito, significa el primer hijo varón nacido dentro de una familia. Esa es la palabra primogénito. Todo primogénito nacido en la familia pertenecía al Señor. ¿Okay? Le pertenecía al Señor. Era del Señor. Israel era su primogénito. Entonces, para que el ángel no destruyera a todo Israel, mire qué interesante, porque Israel era el primogénito del Señor, y así como Faraón se estaba negando a dejar libre al primogénito de Dios, que era el pueblo de Israel, entonces Dios habría de matar o de exterminar a los primogénitos de los egipcios, tanto de Faraón como de los esclavos y de los animales. ¿Okay? Por cuanto había oprimido, por cuanto había esclavizado al primogénito de Dios, que era Israel. Pero para que el primogénito, que era Israel, sea redimido, que no muriera por manos del ángel o por la espada del ángel de la muerte, entonces, hermanos, Dios proveyó un sustituto del primogénito, que era el cordero, y por cuya sangre ellos fueron liberados. Amén. Entonces, eso es, hermanos, el recordatorio. Y por todas las generaciones, y así fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, y por todas las generaciones ellos tenían que celebrar esta fiesta, que es la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Entonces, mire, qué interesante, qué lindo, hermanos, es entender esto, porque ahí estaba bosquejado o prefigurado la redención que Dios habría de efectuar en beneficio de toda la humanidad.
De manera que cuando nosotros leemos el libro del Éxodo, que significa salida, la palabra Éxodo significa salida, estamos viendo, hermanos, la obra redentora que Dios habría de realizar por medio de su Mesías. La palabra Mesías en hebreo, que es Mashiach o Moshiach, y en griego es Christos o Christos, que se transliteralizó al español como Cristo, que lo que significa es ungido. Tanto en hebreo como en griego la palabra Moshiach o Christos significa ungido. De manera que Dios, por medio de su ungido, de su elegido, habría de realizar una obra, ¿okay? Una obra redentora en beneficio de toda la humanidad, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad, de la cual el Cordero de la Pascua, porque cuando se habla de la Pascua, está enfocada al Cordero, ¿ok? Y yo quiero que usted piense bien, cuando se habla de la Pascua, ¿ok? Israel cuando habla de la Pascua sin Cordero no es Pascua. La Pascua sin sacrificio de Cordero y sin que ellos coman la carne del Cordero no es Pascua. ¿Amén? Por eso que Dios mandó después a Israel, cuando salieron de Egipto, que en el desierto y luego cuando entraran a Canaán, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, cuando Salomón edificó el templo, en Jerusalén, los israelitas tendrían que celebrar por todas sus generaciones la fiesta de la Pascua. Todas las demás fiestas que Dios instituyó como son Shavuot, que es Pentecostés, como es, hermanos, la fiesta de Sukkot, que es tabernáculos, y todas las demás fiestas giran alrededor de la fiesta de la Pascua. Todas las demás fiestas se desprenden de esta fiesta que es la celebración o el recordatorio de la salida de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto por medio del sacrificio de un cordero. De manera que si no hay Pascua, o sea, si no hay sacrificio de cordero, ninguna de las otras fiestas tiene sentido ni pueden realizarse. Entonces todo esto, hermanos, es una cadena en la cual empieza con el recordatorio, porque las fiestas eran eso, recordatorios, eran santas convocaciones, ¿okay? En la cual Israel recordaba la obra que Dios había realizado en beneficio de ellos. Entonces, esto es hermoso, hermanos, por eso que cuando Cristo vino al mundo, cuando el Señor Jesús apareció y fue ungido por el Espíritu de Dios, Dios lo ungió con su Espíritu, también después del bautismo de Juan, ahí Él se convierte en el Mashiach, en el Moshiach, en el ungido de Dios, y ahí comienza su obra como el Mesías enviado, primeramente como el siervo sufriente de Dios, ¿okay? Como el siervo sufriente, el cual habría de entregarse a sí mismo como ofrenda y sacrificio por los pecados de Israel y de toda la humanidad. Por eso que cuando Juan el Bautista, su primo, Yohanan el inmersor, así se les la palabra correcta, cuando Juan, hermanos, ve a nuestro Señor Jesús, su primo, mientras él estaba bautizando ahí en el Jordán, a todos aquellos que venían arrepentidos y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan para el perdón de sus pecados. Cuando ve a Jesús de Nazaret, él declara: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es hermoso, hermanos, porque hay muchas alusiones a lo que sucedió en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Durante el periodo del Antiguo Pacto o incluso en lo que está en la Torá. Por ejemplo, ¿recuerda usted aquel episodio donde Dios le pide a su siervo Abraham que sacrifique a Isaac, su unigénito, así le llama: sacrifícame a tu unigénito hijo, a quien tú tanto amas? Entonces, ahí nuevamente está la figura de la obra redentora, donde Abraham es una figura, una representación de Dios, del Padre, que va a sacrificar a su hijo, que es Isaac. Isaac va a ser figura del Hijo de Dios, en la cual Dios lo va a entregar como sacrificio por los pecados. Amén. Por eso que cuando usted lo ve, lee el Génesis, Isaac va cargando su leña,
al monte Moriah, donde iba a ser sacrificado. Así como el Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, cargó el madero en la cual él habría de ser crucificado, también hasta el monte Moriah, donde se encontraba este monte conocido como el Gólgota o la calavera. Entonces, mientras Abraham e Isaac llegan, hermanos, al monte señalado por el Eterno, al monte, uno de los montes de esa cadena de montes, de montañas que se llamaba Moriah. Entonces, hermanos, Abraham prepara la leña con Isaac, dejan a su siervo más allá y le dice: ustedes esperen aquí, nosotros adoraremos al Señor y regresaremos. Entonces se preparan todo el altar, hermanos, la leña, el cuchillo, el fuego. Y luego Isaac pregunta: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí el cuchillo y el cordero para el sacrificio, ¿verdad? Esa pregunta la responde realmente. ¿Quién le responde? Abraham le dice: Dios proveerá. Ahí es donde se dice el nombre de Yahvé Jireh, tu proveedor. Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero. Y quien da la respuesta a Isaac, hermanos, esa pregunta que él hace, la responde realmente Juan el Bautista. Cientos de años después, cuando Juan mira a Jesús de Nazaret, a Yeshua de Nazaret, y le dice, y delante de todo el pueblo, responde la pregunta a Isaac diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, otro día, quizás en la próxima, haremos un estudio referente a lo que es la fiesta de la Pascua, este recordatorio, ¿verdad? Que lo que hacía era una figura del sacrificio del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, quien daría su vida, ¿okay? Derramaría su vida para la redención de toda la humanidad. Entonces, para nosotros la Pascua no es los conejos ni los huevos, ni un corderito o un animalito, sino que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Pablo va a decir a los corintios: mas Cristo, ¿okay? Nuestra Pascua. Note que el Cristo tipifica, vamos a decirlo así, el Cordero tipificaba al Mesías, por lo tanto el Cordero era la Pascua. Por eso que Pablo dice: mas Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado. Él ya fue sacrificado. Entonces, por eso que nosotros, cuando hablamos de la Pascua en sí, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como cumplimiento de aquella festividad profética que los judíos celebraban, hermanos, con los sacrificios de corderos, haciendo memoria de la redención que Dios realizó en beneficio de ellos al rescatarlos de la esclavitud y de la muerte y liberarlos, ¿verdad? Liberarlos y darles vida e introducirlos a la tierra de Canaán. Amén. Gloria a Dios. Dicho todo esto, y habría mucho que hablar, ¿verdad? Solamente estoy tratando de dar una pincelada, grosso modo, hermanos, para que usted entienda un poquito tal vez qué es lo que es la Pascua. Y dicho sea de paso, la Pascua judía, o sea, la fecha en que se celebra la Pascua judía ya pasó. Nosotros, esta tradición es católica, esta no tiene nada que ver ni siquiera con la fiesta judía. Los judíos siguen celebrando la Pascua porque ellos no han entendido, ellos todavía están viviendo bajo el régimen de la ley mosaica. Aunque si ellos dicen que están celebrando Pascua o Pesaj, realmente no la están celebrando, ni la pueden celebrar. Porque Dios ya, hermanos, Cristo Jesús fue el cumplimiento de todas las sombras proféticas que habían en el Antiguo Pacto. Todo lo que había en el Antiguo Pacto. Todo. Empezando de la Torá, o sea, del Génesis y todo lo que había hasta los Evangelios. Jesús de Nazaret es el cumplimiento de todo. Él es el cumplimiento de la Pascua, Él es el cumplimiento de la fiesta de Shavuot o Pentecostés, Él es el cumplimiento de los tabernáculos, Él es el cumplimiento de todas las sombras que se encontraban, hermanos, en el Antiguo Pacto. Por eso que Dios, en su infinita sabiduría, en el año 70 después del Mesías, o después de Cristo, como si usted lo entiende, envió a su ejército. ¿Sabe por qué le digo su ejército?
porque así lo dijo Jesús. Enviará a su ejército. Cuando habló en los evangelios, cuando habló de la destrucción de Jerusalén, ¿okay? Envió a su ejército, que era Roma en este sentido. Qué interesante, ¿verdad? Dios va a usar a un pueblo pagano para ejecutar su juicio sobre aquel pueblo incrédulo, sobre aquel pueblo, hermanos, que se constituyeron asesinos de profetas, de apóstoles y del Hijo de Dios. Entonces, Dios, hermanos, derramó su ira, su juicio sobre su propio pueblo, Israel, sobre su nación, el cual no recibió a aquel a quien Dios había enviado. Así que fue Roma en el año 70 que destruyó completamente el templo de Jerusalén, arrasó completamente, y a partir de ese momento no se puede realizar ninguna de las fiestas que está establecido en la Torá. Los judíos no pueden celebrar. O sea, no pueden celebrar Pesaj, aunque si ahora hacen ciertos memoriales, se reúnen y comen ciertas partes del cordero, pero no, porque para que puedan celebrar Pesaj, ellos tienen que sacrificar cordero, y el sacrificio del cordero solamente podían hacerlo porque Dios así lo había establecido. Por eso, hermanos, es que las cosas no se hacen como a uno le da la gana, sino que se hacen como Dios lo ha establecido. Si hay algo que Dios nos manda hacer, Él nos dice cómo debemos hacer. No nos deja nuestra imaginación, o no nos deja que nosotros hagamos como a nosotros nos parece, o parecido, o que se asemeje. No, Dios estableció cómo se debía hacer. Por eso que incluso cuando los que quieren guardar el Shabbat, ¿verdad? El día de reposo, el sábado, no se trata que, ya yo reposo ese día y no trabajo. No, ahí te dice cómo tienes que hacerlo y qué no debes hacer y para qué es el Shabbat. Entonces, las cosas no se hacen como los judíos, por ejemplo, hoy se reúnen en estos tiempos de la Pascua, ellos recuerdan y se reúnen por familias y encienden la menorá y ponen la copa de Elías y una serie de cosas como una cena, pero eso no es Pascua, porque para que haya Pascua tiene que haber sacrificio de cordero, y eso solamente se tenía que hacer en el templo de Jerusalén, y hoy no hay templo, ni lo habrá. ¿Okay? Ni lo habrá. Bueno. Dicho todo esto, hermanos, entonces, porque ya Cristo cumplió todas esas sombras proféticas. Amén. Así que vamos a leer nuestro texto rápidamente, porque ya la hora nos ha ganado. En una horita que tenemos, vamos a ver qué hacemos. Así que vamos a leer nuestro texto base, que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versos 22 y 23. La ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Estas eran copias de las realidades que están en el cielo y tenían que limpiarse con sacrificios de animales, pero las realidades del cielo exigen mejores sacrificios. Entonces se está hablando obviamente de los diferentes ceremonias y rituales que se realizaban en el templo en Jerusalén. Ese templo, amén, y todo lo que había ahí, sobre todo la parte del lugar santo y lugar santísimo, eran simplemente, ¿qué cosa? Eran copias o figuras de aquel verdadero santuario que está en el cielo. De manera que en el templo se realizaban sacrificios de animales, pero la realidad que está en el cielo, las cosas celestiales, exigen mejores sacrificios. De manera que no se puede usar la sangre de animales en ese sentido para la remisión de los pecados de la humanidad, sino que ahí, por eso, hermanos, va a ser enviado el Hijo de Dios para derramar su sangre en beneficio de la humanidad. Amén. Entonces esto ya lo hemos explicado bastante. Y habíamos dicho por qué la sangre. Levíticos capítulo 17, verso 11, la Reina Valera del 60 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Expiación. Entonces ya hemos explicado esto, hermanos, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. ¿Okay? La sangre es aquel fluido conductor de vida. ¿Y por qué? Porque la sangre, ¿qué cosa es lo que ¿qué cosa es lo que la sangre, diríamos así, lleva a todo el cuerpo humano, a las células, a los órganos? Oxígeno. ¿Okay? La sangre es portadora de oxígeno, y es el oxígeno
es el ruaj del Eterno, es el aliento de vida, lo que nos mantiene con, dicho sea, valga la redundancia, nos mantiene con vida. Por eso que si a usted le cortan la vena, la arteria o la yugular y sangra, hermano, usted se muere. ¿Por qué? Porque la sangre se pierde y deja de conducir o de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Y sin oxígeno, el ser humano se muere. Por eso dice que en la sangre está la vida. La vida de la carne está en la sangre. Y yo, dice, os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre de la expiación de la persona misma. Amén, gloria a Dios. Entonces ya hemos entendido y explicado, hermanos, todo esto, por qué el uso de la sangre, ¿verdad? Y cómo desde los albores de la humanidad, desde los inicios de la humanidad, los seres humanos se han tenido que acercar al Eterno, a Dios, a través de sacrificios de animales, donde un animalito inocente se le tenía que quitar la vida en lugar, como sustitución, del hombre pecador que quería acercarse a Dios. Dios es santo, por lo tanto Dios no consiente el pecado y el hombre pecador por sí mismo no puede acercarse a Dios. Amén. Por causa de la santidad de Dios. Entonces la única manera es que el hombre, por cuanto es pecador, la paga del pecado es muerte. Entonces tiene que haber muerte, diríamos así, por fuerza tenía que haber muerte. Entonces, pero para que el ser humano no muera y viva, entonces tenía que haber un sustituto. Y en este caso tenía que ser un sustituto, un inocente. ¿Okay? Un animalito sin tacha, un animalito sin defecto, la cual en este caso se sean corderos o otro tipo de animales que se ofrecían como expiación por los pecados del pueblo de Israel. Entonces, dicho esto, le expliqué también que una vez al año el sumo sacerdote en la fiesta de Yom Kippur o la fiesta de la expiación, el sumo sacerdote entraba, hermanos, hasta en el santuario, en el templo en Jerusalén, o cuando estaba en el tabernáculo en el desierto, entraba hasta el lugar santísimo, atravesaba el lugar santo y ingresaba hasta el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba, hermanos, lo que se conoce como esta cajita de oro, ¿verdad?, que se conoce como el arca de la alianza o el arca del pacto, que era una representación o una figura del trono del Eterno, ¿okay?, del trono de Dios. Y ahí estaban tallados dos querubines, dos seres celestiales con sus alas desplegadas y ellos mirando al propiciatorio, que era la tapa. Esa tapa que se llamaba propiciatorio también se le conoce como el asiento de la misericordia. Amén. Y es en ese asiento de la misericordia o propiciatorio donde el sumo sacerdote realizaba la aspersión o los rociamientos con su dedo de la sangre del sacrificio en la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Y de esta manera se hacía expiación por los pecados tanto del sumo sacerdote como por los pecados de todo el pueblo de Israel. Entonces, la palabra de Dios nos enseñaba que existían dos tipos de pecado. Uno eran los pecados por ignorancia, y para estos pecados que el pueblo cometía o la persona individual cometía por ignorancia, involuntariamente, sin querer queriendo, ¿verdad? Había sacrificios de los cuales se ofrecían, ya sea por la persona, por el individuo en particular, o por toda la nación, cuando la nación entera pecaba por ignorancia, sin querer, ¿okay? Se presentaban sacrificios y Dios perdonaba los pecados. Y esos eran los pecados por hierro, ¿verdad? Ya hemos explicado también todo eso. Y el otro eran los pecados voluntarios. Los pecados voluntarios era que conociendo la palabra de Dios, conociendo los mandamientos de Dios, ¿ok?, conociendo los mandamientos de Dios, diríamos así, el que formaba parte del pueblo de Dios, sea un judío o un extranjero, hermanos, israelita o extranjero, que pecaba voluntariamente a mano alzada, o sea, era una rebelión abierta, con alevosía, con premeditación,
hermanos, sabiendo lo que estaba haciendo, pero así lo hacía y pecaba y quebrantaba los mandamientos del Señor, la ley del Señor, entonces tenía que morir irremisiblemente. No había, hermanos amados, por esos pecados voluntarios, ningún sacrificio que pudieran presentar para redención o para redimir la vida de aquel pecador. Y eso lo vemos en lo que sucedió, hermanos, luego cuando un israelita fue sorprendido quebrantando el día de reposo. ¿Okay? Cuando un israelita estaba quebrantando el día de reposo, usted recuerda, se fue a recoger leña, algo que estaba prohibido en el día de reposo, mas él lo hizo a sabiendas, no por ignorancia, sino a sabiendas. Entonces lo trajeron delante de Moisés y Moisés preguntó al Señor qué se debía hacer y el Señor ordenó que tenía que morir apedreado, tenía que morir irremisiblemente. No había sacrificio que este hombre pudiera presentar en su favor para el perdón de sus pecados, por cuanto había ofendido, había insultado, había blasfemado ante el Señor. Amén. Entonces, esos son, hermanos, los pecados voluntarios. Conociendo, lo hacía, eso significaba de que estaba menospreciando a Dios y su palabra. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Dios mismo. Amén, porque Él es el dador de la palabra. Por lo tanto, cuando una persona menospreciaba la palabra, los mandamientos, los estatutos, y de manera voluntaria y de manera rebelde, hermanos, quebrantaba estos mandamientos, entonces no había ningún sacrificio que éste pudiera presentar para salvar su vida. Tenía que morir irremisiblemente. ¿Amén? Pero Dios proveyó un sacrificio que perdonaría todos nuestros pecados, tanto voluntarios como involuntarios. Tanto los pecados del pueblo de Israel como tal, conocedores ellos de la ley de la ley de Moisés, la ley del Señor por medio de Moisés, como los pecados de toda la humanidad que habían cometido también por ignorancia. Y mire esto, qué interesante, ¿verdad? Si nosotros vemos, Dios proveyó la salvación tanto para el pueblo de Israel como para la humanidad entera, para todas aquellas naciones, personas de todo pueblo, de toda lengua y toda nación que no eran israelitas. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que la ley de Moisés fue dada a un pueblo, no fue dado para toda la humanidad, fue dada a un pueblo. Amén. Babilonia no tenía la ley de Dios. Los persas no tenían la ley de Dios, la ley de Moisés. Los romanos no tenían la ley de Moisés. Solamente el pueblo de Israel era el poseedor de las leyes de Dios, del Dios vivo y verdadero. Dios se reveló a un pueblo y lo escogió para que por medio de este pueblo pudiera traer redención a la humanidad entera a través de su ungido, a través del Mesías. Por lo tanto, cuando Israel peca, estamos hablando de toda la nación de Israel como tal, cuando el Israel peca, los pecados de Israel son pecados voluntarios. ¿Por qué? Porque ellos conocen la palabra, porque a ellos se les entregó la palabra, a ellos se les entregó la ley, a ellos se les entregó los mandamientos, y de manera que Israel va a representar a todos aquellos que van a pecar voluntariamente, abiertamente, rebelándose ante el Señor. Luego está el otro tipo de pecado, que es por ignorancia. Es una rebeldía, pero por ignorancia, por desconocer los mandamientos. Y ellos están representados por las naciones gentiles, porque ellos no tenían la ley. Aunque si Dios ha dado al ser humano la conciencia que nos acusa, nos defiende y nos enseña o nos permite conocer lo que es bueno y lo que es malo en cierta manera, pero el ser humano como tal, o sea, las naciones gentiles como tal, las naciones paganas, si usted quiere llamarlo como tal, ellos eran, hermanos, ignorantes de las leyes del Dios Todopoderoso. A ellos no se les entregó los 10 mandamientos ni ninguna otra ley. Por lo tanto, todo lo que los pueblos paganos, todos los pecados que ellos cometieron, los pueblos paganos, son considerados pecados por ignorancia. Por eso que el apóstol Pablo, hablando a los atenienses,
les dice, cuando él ve, les habla acerca de que todos los atenienses estaban entregados y todo el pueblo estaba entregado a la idolatría, ¿verdad? Y él les habla acerca de todo esto. Él le dice, mas Dios pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén, que se arrepientan. Entonces vimos que Dios proveyó un redentor, un salvador, que por medio del cual Dios perdonaría los pecados tanto voluntarios como los involuntarios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles serán los beneficios, hermanos, de la sangre de Cristo que el Señor derramó en la cruz del Calvario en beneficio de toda la humanidad? No solamente el pueblo de Israel, sino esa sangre trajo beneficio y trae beneficio a toda la humanidad, a todos los hombres, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Número 1, habíamos visto, perdona nuestros pecados, y ya no vamos a repetir porque si no nos vamos a alargar. Número 2, que dijimos que otro de los beneficios de la sangre del Mesías es que nos santifica, ¿verdad? Nos limpia, nos purifica y nos aparta para Dios. Número 3, nos hace amigos de Dios. Amén. Colosenses 1:20 al 22 dice, y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto los que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre de que Cristo derramó en la cruz. O sea, a través de esa sangre se hizo posible que nosotros, que éramos enemigos de Dios, ahora seamos amigos de Dios, tal como fue su siervo Abraham. Número 4, otro beneficio que nos traía es que por medio de la sangre del Mesías podemos servirle. Hebreos 9:13 al 14 dice, la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera con la que se rocía a los que tienen alguna culpa, les dan tal vez una santidad y pureza externa, pero con toda seguridad la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, o sea, es un sacrificio, un solo, y es eterno. O sea, no es como los sacrificios de los animales que tenían que ofrecerse continuamente, ¿verdad? Y continuamente se estaba recordando los pecados del pueblo de Israel. En cambio, el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Pero es un sacrificio que está, como se ha ofrecido, hermanos, delante del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Ese sacrificio continúa, vamos a decirlo de esta manera, en el tiempo de Dios está en el tiempo de la eternidad. Por eso que está fuera del tiempo en sí. O sea, no está sujeto, hermanos, al tiempo y al espacio como lo eran los sacrificios de los animales, sino que es un sacrificio la cual la sangre que Él derramó, Él mismo la presentó en el santuario celestial, donde no hay espacio ni tiempo. Ahí ya no hay el tiempo. Por eso que su sacrificio se dice aquí que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha. Purificará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvamos al Dios vivo. Por cuanto es un sacrificio eterno y la sangre que Él ofreció tiene entonces beneficios eternos. Entonces la sangre de Cristo tiene beneficios para atrás, o sea, incluso antes de que Él muriera, esa sangre que Él derramó va a traer beneficios a todos aquellos que creyeron en Él antes de su primera venida. Todos aquellos que creyeron en Él durante su venida, mientras Él estuvo en carne, caminando en Israel, ¿verdad?, en medio de los hombres, y traerá beneficio a los que creen en Él después de su partida a la presencia del Padre, en este caso nosotros, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Por eso que es un sacrificio eterno en ese sentido. Como víctima sin mancha purificará nuestras conciencias de obras muertas. Entonces, ¿para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, por medio de ese sacrificio y por medio de la sangre del Mesías, ahora nosotros podemos servir a Dios. Ahora nosotros somos llamados siervos de Dios para servir al Dios vivo. Fuimos, hermanos, esa sangre nos va a purificar nuestras conciencias de las obras que conducían a la muerte. Amén. Nosotros estábamos, hermanos, nuestra vida, como lo dice el apóstol Pedro, heredamos nuestra vana manera de vivir. Vivíamos en un estilo de vida que heredamos de nuestros padres, en una vana manera de vivir, que nos conducía a la muerte eterna, al castigo eterno, a la ira de Dios.
Pero nuestras conciencias estaban manchadas de todo tipo de pecado. Pero ahora, gracias a la sangre del Mesías, que Él ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, entonces ahora Él ha limpiado, ha purificado nuestras conciencias de todas obras que conducen a la muerte, y ahora servimos a Dios. Por eso que Efesios capítulo 2 habla de que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Amén? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, mire, antes nosotros, sobre todo nosotros, o sea, estamos hablando de nuestro contexto, nuestra realidad no como judíos, sino como gentiles, como pertenecíamos a los pueblos paganos, no podíamos servir a Dios. No podíamos servir a Dios, hermanos, porque estábamos entregados a las obras de maldad, obras de iniquidad. Mas, sin embargo, ahora por medio de la sangre de Cristo, la cual purificó nuestras conciencias de obras que conducen a la muerte, ahora podemos servir a Dios y dedicarnos a las buenas obras de las cuales Dios ha preparado de antemano, para que nosotros andemos en ellas. Gloria a Dios, de manera que ahora, gracias a la sangre que el Mesías derramó en la cruz, ahora nosotros podemos llamarnos siervos de Dios. ¿Y qué es un siervo? Es un esclavo. Pero ya no esclavos por imposición, sino que somos esclavos por amor. ¿Okay? Decidimos servir al Señor como muestra de agradecimiento, porque Él nos ha comprado. Por eso dice, mire, ese contexto, cuando habla Pedro, porque comprado fuisteis a precio de sangre. ¿Por qué dice comprado? Amén. En los tiempos del apóstol Pedro y en los tiempos del primeros siglos ya hasta hace unos años atrás, pero sobre todo en el contexto de ellos, en la que fue escrito el Nuevo Testamento, sobre todo la epístola del apóstol Pedro, existía la esclavitud. Amén. Existía la esclavitud. Y había lo que se conocía como el mercado de esclavos. De manera que un esclavo era un siervo. Pues. El esclavo no tenía voluntad propia. El esclavo estaba marcado, había nacido tal vez había nacido en la casa donde sus padres, o sea, los padres que lo engendraron fueron esclavos, y por ellos también se convertían en esclavos. Otros eran esclavos porque tenían deudas, como en el caso del pueblo judío, los que tenían deudas y no podían pagarlo, tenían que hacerse esclavos o siervos voluntariamente de sus acreedores. Otros hermanos eran esclavos no por nacimiento, sino eran esclavos porque eran como lo que le llaman ellos prisioneros de guerra, o sea que cuando habían guerras, enfrentamientos de un pueblo con otro pueblo, una nación con otra nación, a los que quedaban vivos, hombres y mujeres y niños, los llevaban como esclavos a sus países, así como por ejemplo cuando Babilonia invadió Jerusalén y la destruyó y quemó el templo, ¿se acuerdan? Con el rey Nabucodonosor, a los que quedaran vivos los llevaron como esclavos a Babilonia. Y ahí estaba, por ejemplo, Daniel y sus amigos. Entonces, esa era la costumbre. Ahora, los esclavos muchas veces eran vendidos, ¿verdad? Había gente que se dedicaba a eso, compraba esclavos y vendía, o se encargaban de capturar personas así en otros lugares, o niños, y luego los vendían, mujeres, etcétera, los vendían como esclavos, había mercado de esclavos. Entonces, el precio por los esclavos, dependiendo de la condición a la que ellos estaban, física obviamente, tenían un valor. Y tenían un valor alto. No cualquiera podía tener un esclavo. ¿Okay? Las familias adineradas eran las que te daban el lujo de tener siervos, no solamente uno, sino muchos. Entonces Pedro nos va a decir, comprado fuisteis. Justamente ese acto de ser comprados es lo que se conoce como redimir. ¿Ok? Redimir. La redención. Fuimos comprados, dice, no con oro ni con plata. O sea, Dios nos compró. Nosotros éramos esclavos, ¿pero de quién? Del diablo. ¿Éramos esclavos de quién? Del pecado. Mas Dios nos compró para Él. Pero dice, comprado fuisteis a grande precio, no con oro ni con plata.
sino con la sangre de Cristo como la de un cordero inmolado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces fuimos comprados, hermanos. Dios nos compró a todos aquellos que hemos creído, que pusimos nuestra fe en el Mesías, en aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre en beneficio por nosotros. Dios nos compró. ¿Cómo nos compró? No pagó con oro, no pagó con plata, no pagó con piedras preciosas. Pagó con la vida misma de su unigénito Hijo. Con la sangre de Jesús que Él derramó. Ese fue el precio de nuestra redención. Ese fue el precio que Dios pagó para que nosotros pudiéramos ser redimidos, pudiéramos ser salvados, pudiéramos ser liberados. Y ahora, libres del pecado, podemos servir al Dios vivo. Ahora somos siervos de Dios por amor, por gratitud. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Amén, aleluya. 5. Por medio de la sangre del Mesías tenemos entrada al lugar santísimo. Y vamos a leer nuestro texto que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 20. Dice la palabra del Señor: entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Oiga eso. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces, hermanos, podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo gracias a la sangre que Jesús derramó. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina. Él mismo es ese camino nuevo y vivo, es decir, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Amén. Tal vez hay cosas que aquí usted o algunos de ustedes no entiende a qué se está refiriendo el escritor a los Hebreos. Recuerde que el escritor de los Hebreos está haciendo alusión a todo lo que se hacía bajo la ley de Moisés, a los sacrificios, a los rituales, a las ceremonias que se ofrecían en el templo en Jerusalén. Y recuerde usted que el templo de Jerusalén, hermanos, que era la figura de la casa del Eterno, así se le llama, la casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios viviente. La casa del Señor o el templo del Señor estaba dividido en tres partes. El santuario como tal constaba de dos, pero el templo en sí, en todo lo que se realizaba en el templo, y lo mismo ver en el tabernáculo en el desierto, estaba dividido en tres partes, ¿verdad? Estaba lo que es el atrio, lo que se conoce como el patio, ¿verdad? Externo, que estaba cercado obviamente. Luego ya venía la tienda de reunión como tal, el tabernáculo, porque la palabra tabernáculo significa eso, una tienda. ¿Okay? Un tabernáculo es una tienda que se arma y se desarma y se mueve, como usted conoce las tiendas de campaña, ¿verdad? Cuando usted va a acampar, arman su tiendita, ¿okay? Esa tiendita, eso es un tabernáculo. Algo no fijo, sino algo que se arma y se desarma. Entonces los orientales, los nómades que andaban de un lugar para otro, como lo fue por ejemplo Abraham, Isaac y Jacob, aún cuando ingresaron a la tierra de Canaán, ellos vivieron como peregrinos, como errantes, no se establecieron, no construyeron casas en la tierra de Canaán, sino que andaban de un lugar a otro. O sea, armaban sus tiendas, luego recogían sus tiendas y caminaban y se establecían en otro lugar, de una manera nómada. Entonces, porque dice que ellos esperaban otra ciudad, cuyo arquitecto y constructor no era el hombre, sino Dios. Y se estaba refiriendo a la ciudad celestial, que es la nueva Jerusalén. Aleluya. Entonces, hermano, mire, el templo o el tabernáculo estaba dividido en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio se encontraba el altar del sacrificio, altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios de los animales como ofrendas al Señor, ¿verdad? Ahí se ofrecían todos los sacrificios. Y ahí ministraban los sacerdotes ayudados por los levitas. Los levitas eran los colaboradores de los sacerdotes. ¿Okay? Obviamente los sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví, obviamente, pero ellos venían de la rama o la descendencia de Aarón. Y luego venían los sumos sacerdotes, que también venían
de la descendencia de Aarón, los sumos sacerdotes venían de la descendencia de Aarón, y ellos, hermanos, el sumo sacerdote o sumo pontífice, escúcheme bien, tal vez a ustedes les suene extraño, pero sumo pontífice no es el papa. Ese es un impostor, ¿verdad? Ese es un impostor y blasfemo, porque ahora le voy a explicar por qué. Entonces, estaba ahí el sumo sacerdote, ¿ok? El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y en el lugar santo entraban tanto el sumo sacerdote como los sacerdotes al lugar santo. Y en el lugar santo, le decía, en el atrio estaba el altar de sacrificio y luego a la entrada del lugar santo estaba una pileta de bronce que había sido hecho por los espejos de bronce de las mujeres israelitas que salieron de Egipto, en la cual se lavaban los sacerdotes para poder entrar al lugar santo y poder ministrar. En el lugar santo ya se encontraba la menorá de los 7 brazos, ¿okay? El candelabro de los 7 brazos. Luego estaba la mesa de los panes de la presencia o de la proposición, con los 12 panes que se cambiaban, a los cuales solamente podían comer los sacerdotes. Todos estos muebles eran de oro, mientras que en el atrio eran de bronce, en el lugar santo eran de oro. Y luego estaba donde estaba la cortina para ingresar al lugar santísimo, al otro espacio que era el lugar santísimo, o el santo de los santos, o el Sanctum Sanctorum, también le llaman, estaba el altar de incienso, donde se quemaba el incienso para perfumar todo el ambiente, tanto el lugar santo como el lugar santísimo. Luego venía el lugar santísimo, que era el lugar más santo de todo el tabernáculo, de todo el templo. Ahí entraba solamente el sumo sacerdote, ¿ok? El Kohen Gadol. No entraban los sacerdotes, ahí entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año en la fiesta de la expiación o llamado Yom Kippur. ¿Okay? Después de haber hecho el sacrificio, ¿verdad? Usted puede leer en Levíticos, ahí está, hermanos, todo lo que concierne a la fiesta de la expiación. Entraba con la cofaina, que era un recipiente donde estaba la sangre del sacrificio para el perdón o la remisión de los pecados, para hacer expiación por los pecados. Entonces el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, se despojaba de todas sus vestiduras reales, de sus vestiduras que tenía, esas vestiduras gloriosas que tenía como sumo sacerdote, ¿ok? Y solamente entraba con la túnica que como podríamos llamarle la túnica interior. Antes las mujeres usaban debajo de sus vestidos una ropa que se llamaba enahue, hoy ya no lo usan, me parece, pero antiguamente usaban algo así, ¿verdad? Pero era una túnica blanca, de hecho de lino fino. Solamente con eso entraba, hermanos, y se le amarraba una cuerda, a su pie para que los sacerdotes supieran, hermanos, si el sumo sacerdote todavía estaba con vida, porque él entraba con temor y temblor, porque estaba entrando al lugar más santo, donde en el arca del pacto, este mueble que representaba el trono del Eterno, ahí descendía la presencia del Dios vivo. Ahí descendía lo que se conoce como la Shekinah, ¿okay? O la gloria o la luz increada del Eterno. Mire qué interesante, todo el tabernáculo hay mucha enseñanza porque nos habla de muchas cosas. Por ejemplo, estos 3 lugares, el atrio, el santo y el santísimo, son 3 tipos de conocimiento y de revelación para la humanidad, obviamente. Si usted lo ve en el atrio, la luz que alumbraba, y la luz nos habla de revelación, de conocimiento que el ser humano recibe, obviamente me refiero al conocimiento divino, no humano, conocimiento divino. En el atrio estaba, ¿qué cosa? ¿Qué alumbraba en el atrio, ya sea en el día o en la noche? La luz natural. Esto quiere decir la luz del sol, la luna y las estrellas. Mientras que en el lugar santo alumbraba, ese ambiente era alumbrado por la menorá, el candelabro, en las cuales a través de sus tubos fluía el óleo de oliva. ¿Okay? Y el óleo, usted lo sabe, que es figura del Espíritu Santo.
El óleo es el óleo de la unción, es figura, por eso que a los sacerdotes, a los reyes se le ungía con el óleo de la unción. Era un óleo especial, preparado, pero hecho a base de óleo de oliva. O sea, se usaba el oliva y otros ingredientes más para prepararlo. Pero ese óleo de oliva era lo que fluía, hermanos, por los tubos, las cuales eran el combustible para iluminar, hermanos, la menorá y alumbrar todo el lugar santo. Y ese es otro tipo de revelación. Y luego, en el lugar santísimo, ya no estaba la menorá, la luz artificial. En el atrio, la luz natural; en el lugar santo, la luz artificial por medio del óleo de oliva, figura del Espíritu. Sin embargo, ya en el lugar santísimo, el ambiente, este lugar que era el más santo de los santos, estaba iluminado por la gloria misma de Dios. O sea, por la Shejinah, por esa luz increada que se manifestaba ahí en el, en el, en el arca de la alianza. Se posaba ahí en el asiento de la misericordia, ahí. Era como si Dios se sentara, hermanos. Era por eso que cuando el sumo sacerdote se presentaba, era que se estaba presentando delante de Dios mismo. Entonces, por eso que el sumo sacerdote entraba con temor y temblor, porque se estaba presentando en una manera, obviamente, diríamos así, no literal, porque a Dios nadie lo puede ver, ¿okay? A Dios nadie lo ha visto jamás. Eso téngalo usted bien claro. Amén. A Dios nadie lo ha visto jamás. Han visto manifestaciones de Dios, cierta manifestación, como la nube de gloria, ¿se acuerda? Es una manifestación de Dios, pero no era Dios mismo. Era como Dios se manifestaba de alguna forma a los seres humanos, pero no era Dios mismo. Nadie jamás vio a Dios, ni Moisés, ni aunque se dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero eso no significa que Moisés veía a Dios, porque la escritura es enfática en ese sentido. A Dios nadie lo ha visto jamás. No solamente lo dijo nuestro Señor Jesucristo, sino que también lo va a decir, hermanos amados, ¿quién? El apóstol Pablo. Cuando él habla en su epístola a Timoteo, hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, hablando del Padre, de Dios, dice: el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a la cual ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Dios habita en luz inaccesible. Tal es así, hermanos, que diríamos, hay ángeles, para que te entienda un poco, hay ángeles que nunca han visto a Dios. ¿Y cómo está eso? ¿Sí? Nunca, hay ángeles que nunca han visto. Son, hermanos, Dios tiene, la Biblia nos habla, por eso que están el candelabro de los 7 brazos. Son 7 espíritus que tienen acceso a la presencia misma del Eterno. Y los seres angelicales, mientras más cerca están al trono del Eterno, más alas tienen para poder cubrirse de la gloria del Señor. Como por ejemplo, los querubines, que son los guardianes del trono, tienen 4 alas. Mientras que los serafines, los serafines, que son esos seres que vuelan alrededor del trono y dan gloria a Dios, esos son los que nunca duermen, esos alaban al Señor y proclaman su santidad y dicen: santo, santo, Yahweh se bajó, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2 cubren sus cuerpos y con 2 cubren su rostro. 6 alas. Mientras más cerca están al trono del Eterno, más alas tienen para poder cubrirse de la gloria del Dios Todopoderoso. Entonces imagínese usted, hermano, qué ser humano, verdad, pecador, va a poder contemplar al Dios viviente. Hermano, si no podemos ni mirar al sol, figúrese que vamos a poder contemplar a Dios, que fue el que creó el sol. Entonces, no, ningún ser humano vio jamás a Dios. Dios se manifestó, sobre todo, desde lo que se conoce como las teofanías, que son manifestaciones visibles de Dios. Dios se manifestaba a través de ángeles. Y cuando hablaba a los hombres, hablaban como si Dios mismo estuviera hablando, eran ángeles en representación de Él. Así lo dice, hermanos, el primer mártir de la iglesia, Esteban. Él dice que la ley fue entregada por mediación de ángeles. Y este Moisés dice que estaba en el monte hablando con el ángel que le hablaba. ¿Okay? Con el ángel que le hablaba en medio del fuego. Entonces,
¿Quién se manifestó? La Biblia dice que era Dios, claro, pero era Dios manifestándose a través de ángeles. Porque Dios mismo nadie lo ha visto jamás. Estos ángeles se manifestaban de forma gloriosa. Claro, es que el problema, hermano, cuando nosotros pensamos en ángeles, pensamos que son seres como bebitos calatitos que están con sus alitas volando, ¿verdad? No, los ángeles son seres gloriosos, son seres de luz, que si ellos se manifiestan en su esplendor, el ser humano también cae de rodillas delante de ellos porque no soporta la gloria de los ángeles. Ahora imagínense la gloria de Dios. Por eso que ellos se pueden manifestar como fuego, así como fue que se manifestó el ángel del Señor a Moisés en la zarza. Un fuego que ardía y no consumía la zarza, pero era el ángel del Eterno. No era Dios mismo, pero de ahí dice, y Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza. Claro, es Dios, pero por medio siempre del ángel. ¿Ok? Entonces, a Dios nadie lo vio jamás. De manera que Dios se manifestaba en el lugar santísimo por medio de una luz que se veía ahí, una luz gloriosa, increada. No había ningún farol, no había, hermano, nada, ningún candelabro, no había nada en el lugar santísimo. Y ese lugar se iluminaba por la presencia, por una manifestación de Dios que se llamaba la Shejinah. Bueno, ahí, hermanos, entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año, ante el trono del Eterno. Mas ahora, mire, qué interesante ahora esto, ¿verdad? En el nuevo pacto que Dios ha instaurado por medio del Mesías y de su sacrificio, Él ofreció una sola ofrenda y por medio de esa ofrenda, que es su cuerpo, su vida y su sangre, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso que por eso que Jesús se ofreció una sola vez, una ofrenda y un solo sacrificio por los pecados. Habiendo ya hecho remisión de estos, ya no se necesita más ofrendas por los pecados. Ya no necesitamos ofrecer nada a Dios para que Dios perdone nuestros pecados. Dios nos perdonó todos nuestros pecados por medio del sacrificio que Jesús, nuestro Señor, ofreció en la cruz. Y dice aquí el verso 19 y 20, yo había leído los versos, había leído desde el verso 14. El 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Okay? Ahora tenemos libertad. Ahora podemos entrar libremente. Mire, qué interesante. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solamente el sumo sacerdote. Y una vez al año. ¿Ok? Con derramamiento de sangre. Con la cofaina donde estaba la sangre, se presentaba delante del trono del Eterno, en figura que era, en este caso, el arca de la alianza. Pero entraba con temor y temblor, porque si él se olvidaba de confesar algún pecado de él o del pueblo, la gloria de Dios, la santidad de Dios lo fulminaba. Por eso que entraba en su piel, lo amarraban una soguita para que supieran si estaba vivo o la gloria de Dios lo había matado. Y para que los sacerdotes, los Kohanim, que estaban en el lugar santo, pudieran jalarlo y sacarlo, sin que ellos pudieran entrar al lugar santísimo. Mas ahora, por medio de la fe en Cristo, que es también Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro sumo pontífice. El sumo pontífice es eso, un sumo sacerdote. Amén. No es un papa que está ahí en Roma sentado en un trono de oro. No, ese hermano es un impostor, él es un falso, un blasfemo, porque según la Biblia católica y la que usted quiera, nuestro único sumo sacerdote, nuestro único sumo pontífice es Jesús el Mesías, y no según el orden levítico arónico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Ok? Según el orden de Melquisedec, él es nuestro sumo sacerdote y está a la diestra del Padre. Y todos los creyentes, todos los que han sido lavados por la sangre del Mesías, todos aquellos que han puesto su fe, su confianza, su esperanza en Jesús de Nazaret y en la sangre que derramó en la cruz del Calvario, somos constituidos como sacerdotes. Somos constituidos un reino de sacerdotes para la gloria de Dios. Los sacerdotes no son, hermanos, los curitas que usted ve ahí en las catedrales, en las iglesias católicas. Ellos se hacen llamar sacerdotes, ¿no verdad? Y el resto de la gente sabe, pues esos son los feligreses.
está la curia de ellos, se dividen así. No, no, no. Ahora todos los creyentes somos llamados sacerdotes. Usted es un sacerdote. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, usted es un sacerdote y ha sido llamado para oficiar y presentar sacrificios espirituales delante del Dios vivo, por medio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Mire, ahora somos nosotros sacerdotes. No es el curita ni el padrecito. No, 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 no. Eso también son falsos, porque la Biblia lo establece claramente que a todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo hemos sido constituidos un reino de sacerdotes. Y tenemos un solo sumo sacerdote o sumo pontífice, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, el cual es un sumo sacerdote eterno, que está delante de la presencia del trono de Dios en los cielos. Aleluya. Ahora, pero recuerde que los sacerdotes solamente podían estar en el lugar santo, no en el lugar santísimo. Mas gracias a la sangre que Jesús derramó, ahora nosotros que somos constituidos sacerdotes según siempre el orden, no levítico, arónico, según el orden de Melquisedec, ahora nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo con toda libertad. Dice, por eso, hermanos, podemos entrar con toda libertad, ya no con temor, ya no con miedo. O sea, temor en el sentido de terror, ¿verdad? Sí, obviamente, nosotros delante de Dios tenemos que andar en temor y temblor, o sea, reverencia, pero ya no con ese pánico que Dios nos podría fulminar, hermanos amados, porque ahora, gracias a la sangre que Jesús derramó en favor nuestro, ahora podemos entrar hasta el trono de su gracia. Jesús abrió un camino nuevo para nosotros a través de la cortina o el velo. La cortina es el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, recuerda que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y entrega el Espíritu, hubo un gran terremoto y dice la Escritura, nos cuentan los evangelios, que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió de arriba para abajo. Se rasgó solito, nadie lo rompió, nadie lo rasgó. Se abrió de arriba para abriendo el camino que vino de la presencia de Dios, en la cual ahora Dios se conectaba con los hombres. Ahora los hombres podían entrar libremente a través del velo que se había roto, que está representando al cuerpo mismo de nuestro Señor que Él ofreció como sacrificio. Por eso dice, mire, Él mismo es ese camino nuevo, vivo, es decir, lo abrió, que estaba representado por el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, lo abrió ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio. Gloria a Dios. Y dice el 21 en adelante, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese lavado de los cuerpos con agua pura se hace alusión ¿a qué? Al bautismo en agua. Al bautismo en agua. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Gloria a Dios. Entonces ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para obtener el oportuno socorro. Ahora usted y yo, hermanos, podemos acercarnos libremente, ya no a un templo literal ahí en Jerusalén ni en ningún otro lugar, sino que podemos acceder con libertad, hermanos, a la misma presencia de Dios, al trono de su gloria, por medio de la sangre de Cristo y a través del velo que Él abrió como un camino nuevo que es su sangre, que es su cuerpo, la cual Él ofreció como sacrificio por cada uno de nosotros. Y a través de su sangre podemos entrar libremente hasta el lugar santísimo para adorarle y para presentar nosotros mismos por medio de Cristo nuestros sacrificios espirituales delante de Dios como sacerdotes. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Vamos a ver uno más. 6 nos da la victoria sobre el diablo. Entonces otro de los beneficios de la sangre del Mesías es que nos da victoria sobre el diablo. Apocalipsis capítulo 12 versos 10 al 11 dice: y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado o ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Gloria a Dios. Usted recuerda el contexto del libro de Revelación, nos habla que se realizó una batalla en los cielos, ¿verdad?
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Y el diablo, o el dragón, que representa al diablo, fue vencido y fue arrojado de los lugares celestiales juntamente con sus ángeles a la tierra. Por eso que se escucha ante esa victoria de Miguel con sus ángeles, de Mijael, el arcángel Mijael, con sus huestes, con sus ángeles que combatieron contra el diablo y sus ángeles, se escucha una voz que retumba a los cielos y dice: ya llegó la salvación. Mire, le voy a dar un dato, un paréntesis aquí en recuerdo a la festividad de la Pascua. Se dice que mientras el pueblo de Israel estaba en Jerusalén, porque todos tenían que ir a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, era obligatorio, según la ley de Dios, mientras se estaba sacrificando el cordero, todo el pueblo que estaba reunido ahí en el templo y afuera en Jerusalén, todo el pueblo gritaba a Dios, clamaban a Dios diciendo: Yeshua, Yeshua, Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. Salvación. ¿Por qué? Porque el sacrificio del cordero era para salvación, para liberación, para redención. Entonces, hermanos, a las 3 de la tarde, que era la hora en que se sacrificaba el cordero de la Pascua, Israel, los judíos, comenzaban a gritar en todo el templo, y en Jerusalén se escuchaba que gritaban y clamaban a Dios: Yeshua, Yeshua, Yeshua. Salvación, salvación, salvación. Liberación, 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 redención, redención. Todas estas cosas significa Yeshua. Y la salvación, o diríamos así, el Salvador, esa salvación que ellos estaban clamando, se encontraba en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Por eso que el nombre del Mesías es Yeshua, que significa Salvador. Y el ángel lo dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Aleluya. Entonces la Yeshua, la salvación de Dios, que era Yeshua, el Salvador, el Mesías, Jesús de Nazaret, a las 3 de la tarde entrega el Espíritu. Exhaló el Espíritu y murió. Y es ahora, a las 3 de la tarde, están sacrificando el cordero en el templo de Jerusalén. A la misma hora que el sumo sacerdote está sacrificando el cordero de Pesaj, de la Pascua, Yeshua está entregando el Espíritu al Padre. Y dice: consumado es. Él es Yeshua, nuestro Salvador. Yeshua es la Yeshua de Dios, la salvación de Dios. Gloria a Dios. Entonces, mire, sucedió, ahora acá le explico el contexto de esto para terminar. Hasta antes de la muerte del Mesías en la cruz del Calvario, y hasta que antes de que Él subiera a los cielos con su propia sangre, ofreciéndola al Padre, derramándola delante del trono del Eterno, el diablo, que el Señor lo reprenda, actuaba como acusador. Esto es un fiscal. Usted tiene que saber algo, que en los lugares celestiales, en los cielos, ¿okay?, hay un tribunal celestial. Y Dios es el juez, pero hay un tribunal. ¿Ha visto usted, verdad? Lo mismo, la tierra, lo que sucede en la tierra es una figura de lo que está en los cielos. Lo que sucede en lo natural es una figura de lo que está en lo celestial. Dios es el juez justo de toda la tierra y de todo el universo. Y hay un tribunal celestial que emiten juicios también. ¿Ok? Pero había un fiscal, o sea, un acusador, que era el diablo, que el Señor lo reprenda. Y él dice aquí: escuché una voz cuando hubo esa guerra, después, y ahora muchos piensan que esto está en el futuro. No, hermanos, yo en mi forma de entender, obviamente me puedo equivocar, pero es mi forma de entender, y si alguien lo piensa distinto, es respetable cualquier opinión. Pero en mi forma de entender, esta guerra que se menciona en Apocalipsis capítulo 12, en la cual va a pelear el arcángel Mijael y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, sucedió una vez que el Mesías ascendió a los cielos. Porque hasta antes de eso, el diablo
Satanás, que el Señor lo reprende. Pero la palabra Satanás significa opositor. Y la palabra diabolos, que es griego, significa acusador. ¿Okay? Cuando usted dice diablo, es un acusador. Cuando usted dice Satán, son los que se oponen. Pero también hacen la misma función de fiscales, como opositores, como acusadores. Amén. La palabra Satán es hebreo, ha-satán, así se dice, el Satán, el acusador. O el adversario, así también se traduce. Entonces, después que el Satán es lanzado, hermanos, el diablo, el acusador es lanzado de los cielos, ya no tiene acceso al trono del Eterno, ante ese tribunal celestial, ya no tiene acceso. Recuerde usted cuando usted lee Job, él se presenta, tiene acceso para acusar, en ese sentido, acusó a Job. Y hasta antes de la muerte y resurrección del Mesías, él podía subir a los lugares celestiales y presentarse ante el tribunal celestial para acusar a los seres humanos. Por eso se acuerda que Jesús mismo dice a Pedro, le dice, Pedro, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos. Se había presentado el diablo, se había presentado ante el tribunal celestial y pidió a los apóstoles para zarandearlos. Y se les concedió, igual como Dios le concedió a Job. Entonces, cuando después de la victoria del Mesías en la cruz del Calvario, inmediatamente sucede esta guerra celestial y el dragón, que representa al diablo, es lanzado a la tierra. Y dice, y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación. ¿De qué diría? Ya llegó la Yeshua. Esa Yeshua, esa salvación que gritaban los judíos en la fiesta de Pesaj, de la Pascua. Ya llegó. Y con la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Por eso que el Mesías, cuando sube, asciende a los cielos, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Entonces el diablo, que es el acusador, Satanás, que el Señor lo reprende, nos acusaba día y noche. Dice, y ellos mismos lo han vencido. ¿Cómo lo han vencido? Gracias a la sangre del Cordero. Pero no como un amuleto que se usa, hermanos, lamentablemente dentro del mundo cristiano. Me cubro con la sangre de Cristo para que si alguien me maldice, que me cubro con la sangre. O cuando veo un demonio, me cubro con la... No, hermanos, no con eso. Sino que el beneficio de la sangre es que nos da la victoria sobre el diablo. ¿En qué sentido? Porque el diablo nos acusaba. En ese sentido. El diablo nos acusaba delante del trono del Eterno como un fiscal. Y nosotros ahora lo hemos vencido. O sea, él cuando él fue derrotado, fue arrojado del cielo a la tierra, es ahí que nosotros lo hemos vencido por medio de la sangre. Cada vez que nosotros creemos en el Mesías, o cualquier ser humano que cree en el Mesías, el diablo ya no tiene de qué acusarlo. Porque la sangre del Mesías nos limpia y nos lava de todo pecado. Entonces, ¿de qué nos va a acusar? ¿De qué lo va a acusar usted? ¿De qué me va a acusar a mí? Si Cristo pagó por nuestros pecados. Él dio su sangre y su sangre continuamente nos limpia de todo pecado. Y no solamente eso, sino que lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de Él, o sea, acerca de Cristo, porque despreciaron sus vidas hasta la muerte. Mire lo que dice Zacarías 3:1 hasta el 4. Dice en la Reina de 60, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su derecha para acusarle. Ahí está la función de Satanás como un fiscal. Justamente a la derecha se ponían los fiscales, a la derecha del acusador se ponían los fiscales para acusar delante de los jueces, y a la izquierda estaban los abogados. En este caso no había ningún abogado. El ángel del Señor está delante y él está representando a Dios. Por eso que usted va a ver acá ciertos juegos de palabras. Mire, me mostró al sumo sacerdote Josué, que es el que aparece en el libro de Esdras, Nehemías, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Mire, qué interesante. Dijo Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Ese es el ángel, obviamente. Hablando con la autoridad y en nombre de Dios. Le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, porque aquí el sumo sacerdote Josué, que el nombre es Yehoshua, el mismo nombre de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua o Yehoshua también se dice, está representando al pueblo de Israel, delante de Dios. Satanás lo está acusando,
Dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, o sea, de vestiduras inmundas, de vestiduras sucias. O sea, sus vestiduras sacerdotales estaban manchadas, estaban ensuciadas, que representaba el pecado, no solamente de él, sino de todo el pueblo de Israel. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, o sea, a sus otros ángeles que están como siervos: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire, Satanás estaba ahí para acusar a Josué. Y Josué estaba representando como sumo sacerdote al pueblo de Israel. Josué estaba con vestiduras viles, esas vestiduras blancas que él entraba estaban enmugrecidas, sucias, manchadas, representando el pecado de él y de todo el pueblo. Mas sin embargo, el ángel del Señor reprende al diablo, pero lo reprende por un momento, porque él siempre va a estar acusando, siempre. Eso fue su momento, y bueno, ahí dejó de acusar, pero después luego subía y seguía siempre acusando, hasta que viniera aquel que habría de dar su vida por nosotros y derramar su sangre, y ahí en adelante ya no habría quien pudiera acusar a los hijos de Dios. Entonces, la figura del perdón se da en que le quitan sus vestiduras viles que representan al pecado y le ponen vestiduras gloriosas, sacerdotales gloriosas. Por eso le dice: mira, que he aquí, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, que representa el perdón, que representa la gracia, que representa la misericordia. Por último, leemos Romanos 8, 31 al 34, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora Pablo pregunta en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos acusará? ¿El diablo podrá subir al tribunal celestial y podrá acusarnos delante del trono del Eterno, como antes lo hacía? Definitivamente no. Por eso le digo que esa guerra, muchos piensan que todavía está en el futuro, porque está en el libro de Apocalipsis. Pero recuerda que el libro de Apocalipsis se escribió en el primer siglo y habla de las cosas que sucedieron, las cosas que son y las cosas que vendrán. Entonces, esa guerra definitivamente tuvo que haber sido después que el Mesías ascendió a los cielos, para que el Satán y sus ángeles sean arrojados a la tierra y ya no pudiera, en este caso, acusar a los hijos de Dios. Por eso dice: ¿quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios nos ha declarado justos por medio de Cristo a través de la sangre del Mesías. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. El que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él intercede. No solamente va a morir por nuestros pecados, sino que va a resucitar de entre los muertos para estar a la diestra del trono del Eterno y interceder como abogado por cada uno de nosotros. Por eso, y con esto lo dejo tranquilo, 1 Juan 2, 1 y 2 dice, 1 Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las del mundo entero o por las de todo el mundo. Gloria a Dios. Qué lindos beneficios, hermano. Y todavía nos faltan más. ¿Okay? Tal vez de repente, primero Dios, estaremos terminando el próximo jueves. Hasta el momento hemos llegado hasta aquí y gocémonos en todos los beneficios que Dios nos ha concedido a través del sacrificio y la sangre que nuestro Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Que la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la sangre de Cristo sea rociada sobre cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén.